iluminas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre, aumento y santificación de los sacerdotes y salvación del mundo. Amén. Ustedes se preguntarán con justa razón por qué le metimos ahí aumento y santificación de los sacerdotes a esta oración. Y yo no sé por qué, pero yo creo que fue el Padre Moisés, porque qué falta hace que haya más sacerdotes como el Padre Moisés. Pues como es un beato y es intercesor, también por intercesión de él le pedimos por abundantes vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, especialmente a su congregación a la cual perteneció. Bueno, en esta última sesión de nuestro curso, la quinta, vamos a conocer los últimos años del Padre Moisés y la espiritualidad que nos legó. No creo que en un solo tema veamos la espiritualidad que nos legó, porque es que la hemos ido viendo en todos los temas. La espiritualidad del Padre Moisés se dibuja en todo. Veamos cómo se movió constantemente en torno a ese ideal de pequeñez, pero también a una vida activa, llena de retos apostólicos. Creo que él encarna el verdadero misionero del Espíritu Santo. Nuestro Padre, decimos nosotros siempre, es el molde, y nuestro Padre que era el molde decía, miren a Moisés, miren cómo lo hace. Entonces, él en determinados momentos de su experiencia hubiera deseado una vida casi monacal. Soñaba con tranquilidad, mucha oración, silencio, pero su celo apostólico y las diversas comunidades en que desarrolló su misión lo llevaron a ser pues ese misionero del Espíritu Santo que encarna lo que el Padre Félix pidió una y mil veces, ante todo contemplativos y después hombres de acción. En este lema se da una atención sana, porque es el deseo de estar a solas con Jesús, el deseo de la contemplación, pero también el ardor apostólico, las necesidades que están en la iglesia y precisamente se alimentan o se retroalimentan uno a otro. Qué bueno es pensar que esto es solamente la prueba de que hay un equilibrio. Cuando hay nada más apostolado, 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 pues es como decía Conchita, harán mucho ruido, pero no tendrán solidez. Pero cuando hay una vida contemplativa, lo que se transmite es lo contemplado, que es a Dios Trinidad. Bueno, el 4 de febrero de 1942, el Padre Moisés celebró sus bodas de plata como religioso. Y para festejarlo, el Padre Edmundo, que en ese momento era el superior general, y su consejo acordaron celebrar la Eucaristía en la casa madre de las religiosas de la Cruz. La homilía, pues la preparó muy bien preparada el Padre Edmundo. Él era un elocuente orador y ahí hizo presente muchos momentos importantes de los inicios de la congregación que el Padre Moisés compartió con el Padre Félix. Desde luego, pues eran los más antiguos, ¿verdad? El Padre Félix, Moisés y el Padre Domingo. Lo invitó también a que en ese momento, en el momento de la misa, de la Eucaristía, hiciera propias las palabras del Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, para que diera gracias por tantos dones recibidos en su persona. Bueno,
una cosa que hay que subrayar. En una comunidad religiosa, pues como que siempre tratamos de no singularizar tanto a una persona, ¿verdad? Sin embargo, el Padre Moisés era el Padre Moisés. Se singularizaba simplemente porque Dios lo había llamado primero. Y entonces, lo que el Padre Edmundo le dice es muy hermoso. Nos dice, estas son palabras del Padre Edmundo, nos dice el Evangelio que tomando un poco de pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Se me antoja que en estas palabras, para explicar, le está hablando a Moisés, ¿por qué debes entonar el Magnificat al celebrar el augusto sacrificio? Haciendo las veces de Cristo, vas a tomar el pan, vas a bendecirlo, vas a partirlo, vas a distribuirlo, pero a la vez tú, por el hecho de haber sido llamado el primero a la congregación, has sido bendecido. Dios te ha partido y te ha distribuido. La razón por la que debes poner en tus labios el himno de gratitud es porque tú has recibido una bendición singular, porque Dios te ha triturado. Ay Dios, qué palabras tan fuertes. Quizá el Padre Edmundo había sido testigo, él mismo había sido artífice de esas trituraciones, y porque Dios te ha hecho singularmente fecundo. Qué alegres me imagino que se pondrán sus monjitas, las religiosas de la misioneras de la Caridad de María Inmaculada, de escuchar lo que sus hermanos misioneros pensaban de su padre fundador. Dios te ha triturado y porque Dios te ha hecho singularmente fecundo, Dios te ha bendecido con una bendición singular que nosotros no tenemos, la de haber sido el primero entre todos los misioneros. O sea que siempre le dieron importancia a ese hecho. Y fíjense que es verdad que hay gracias singulares. Si ustedes leen la historia, por ejemplo, de los jesuitas o de los dominicos o hasta del Opus Dei, casi siempre los primeros han vivido una vida intensísima de espiritualidad y muchos de ellos están beatificados y canonizados. O sea que se ve que cuando Dios quiere que una asociación religiosa, una congregación, una orden pegue en la iglesia, se inserte en la vida que es la iglesia, pues da esos dones de fecundidad, da esos dones de santidad. Fue también esa ocasión de celebrar sus 25 años de vida religiosa, la ocasión para que el Padre Moisés reconociera públicamente la vida virtuosa de su hermano mayor, Moisés, e hizo alusión a su obediencia. Miren, de verdad que es una cosa bonita cuando un hermano reconoce las cualidades del otro en la vida religiosa. A veces, como en todos los conglomerados humanos, se dan rivalidades, envidias, críticas. Bueno, aquí, simple y llanamente, el Padre del Mundo le dice: te ha tocado más que a nadie llevar el peso del día y del calor. Tú no has cesado nunca de combatir, siempre en la primera línea, al servicio de la causa de la congregación, como un niño en brazos de sus superiores. Cuento con todos mis hijos, pero todo el mundo lo sabe, a pesar de que tú eres mayor que yo. Está hablando el Padre del Mundo. Acuérdense que tuvieron algunas cuentas en Roma. A pesar de que tú eres mayor que yo, el primogénito, a pesar de traer gracia tan singular, en mis manos siempre ha sido una seda, como lo fuiste en manos de nuestro amado Padre fundador, el Padre Félix. Y es justo
que en esta ocasión, como estás, te lo diga. Señaló también su inmolación a través de la obediencia. ¿Se acuerdan que yo les conté que estaban las religiosas acá con sus dificultades, las estaba formando? Y de repente el padre del mundo le dice, se me va a Morelia. Tan, tan. Como religioso te has inmolado por la pobreza de vida, te has inmolado por la castidad y la obediencia. ¿Cuántas veces ha venido la obediencia a arrancarte de cuajo de donde tenías tu corazón con muchos intereses? ¿Cuántas veces fui testigo, actor en esa inmolación tuya? ¿Cuántas veces se te ha arrancado de las manos lo que llevabas como un tesoro? Está consciente de lo que aún él había hecho. Es como les digo, pues es que la vida de santidad es así. No es comer palomitas y pasártelo bien. Te has inmolado, no cabe duda, por el hecho de haber vivido con fervor en la vida religiosa. Te has inmolado al subir al altar, al haber sido hecho sacerdote. Y mencionó la fecundidad de su inmolación apostólica. Tras de esa inmolación perpetua, es natural que el cielo te haya hecho fecundo en el orden espiritual. Muchos de los otros sacerdotes de la congregación nos movemos aquí y allá, pero notamos que por donde tú pasas, dejas a Dios, a las almas entusiasmadas por la vida interior. No le hace que te critiquen, que te juzguen. Tú sigue tu camino, tu misión, que es sembrar por todas partes la semilla divina. Qué hermoso, ¿verdad? Yo quisiera aplicarme esas palabras del Padre del Mundo. Así nos cambian. Pero, ¿qué le hace que diga? De verdad, sí hay un dolor, pero el padre tenía en sus manos pues una congregación religiosa que formar, sus hijas, y luego pues también una responsabilidad eclesiástica, ¿no? Y haciendo presente el matiz propio de la espiritualidad o de la suya, lo invitó a seguir creciendo en ella. Fíjense qué bonitas palabras, qué inteligente el padre Edmundo Iturbide, que de verdad lo conocía a profundidad. Sé que nuestro Señor te ha dado un sentimiento muy claro de tu pequeñez, de tu debilidad, de tu nada. Ojalá que esa bendición crezca siempre sin cesar, porque es el preludio de más abundantes bendiciones del cielo. Que esa fecha sea para ti el principio de una nueva etapa de vida sacerdotal, de vida interior, de vida religiosa. ¿Cuál es esa bendición que está hablando de la pequeñez? Que el padre Moisés siempre se pensó como pequeño, como poco valioso, como pues, ¿para qué sirvo? No sirvo para nada. Y sin embargo, sabía que en esa pequeñez estaba su fuerza. Entonces, pues aquí se va a dividir. ¿De qué sirve que yo les lea 80 textos de lo que él dejó dicho que era la infancia espiritual? La infancia espiritual es lo que él vivió y es lo que le está recordando el padre Edmundo. Ante dicho acontecimiento, también sus hijas, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, lo felicitaron y le hicieron varias composiciones. Ya las monjitas siempre activas y muy amorosas. Pienso yo que gran parte de que conozcamos muchas cosas de la vida del Padre, pues está porque tiene hijas y sus hijas se han dedicado pues a decirnos a todos quién es su Padre. Entonces el Padre Moisés continuó viviendo en el templo de San Felipe, en donde ahora reposa, hasta 1943. Su tiempo lo distribuía entre el economato general de los misioneros del Espíritu Santo,
la predicación de ejercicios espirituales a diferentes institutos religiosos, la dirección espiritual, como ya saben, y la atención a las misioneras de la Queridad de María Inmaculada. Además de que las enfermedades, particularmente las consecuencias de las cifras altas de ácido úrico, le obligaron a pasar tiempos prolongados en cama. Miren qué ironía de la vida. Este pobre hombre sencillo y humilde tenía la enfermedad de los ricos, la gota. La gota da por el exceso de ácido úrico, por aquellos que comen camarones, comen mucha carne, comen caviar, beben vino, y entonces el ácido úrico es tal que se le sale por los dedos de los pies y es dolorosísimo. El Padre del Mundo no comía nada de eso, nomás tenía la enfermedad. Ante las dificultades de la relación que tuvo con el Padre José Guadalupe Treviño, que era el superior de la comunidad de San Felipe, y que ya había sido su confesor, y que le tenía confianza, pero pues esas son los pecados de los santos que se llaman, ¿no? Que son debilidades humanas, pues se le dificultaba abrirse. El Padre Treviñito también era un sabio, era un hombre súper culto, era un hombre estudiado, había estudiado música en Europa, tocaba el órgano maravilloso, el piano, era poeta, escribía, tenía una memoria de chorlito, que decía, no, al revés, una memoria de elefante. Pues, entonces yo creo que esa personalidad también como que le dificultó al Padre Moisés a abrirse con él, que ya sabemos que era esa su dificultad, ¿no? Y entonces lo cambiaron a Tlalpan, ahí en la misma Ciudad de México, ¿no? De donde a finales del mismo mes partió para San Luis Potosí. Ahí ya había estado, allí estuvo aproximadamente 2 meses, ahí tuvo la oportunidad de conocer Jesús María. Fíjense, hasta esa fecha, 1943, el Padre, claro, porque Jesús María en ese tiempo era un predio por allá perdido, en medio de la serranía de San Luis Potosí, y solamente nos habían regalado 1 hectárea en donde estaba la cruz original que doña Concha había plantado, y no había nada más. Luego ya la congregación empezó a construir, pero muy tardíamente se compró el terreno y la casa que rodea a Jesús María, y tiene una historia muy interesante. Entonces, cuando Moisés fue, entonces ahí en 1943, pues estaba la cruz y alguna cosita más. Y entonces él escribe esto, fíjense la impresión que tuvo. Yo fui a Jesús María a conocer la primera cruz plantada en la tierra y aquel lugar en donde Jesús, según me dicen, prometió a Conchita sanar las almas y los cuerpos. Sentí una impresión de amor a las obras, de pureza, de una fuerte adhesión. Pensé una ocurrencia, una locura será, y que aún la llevo en mi corazón. Irme ahí, a ese desierto, no había nada. Poner un grano de arena a las grandísimas obras materiales y espirituales que creo que se llevarán a cabo. Estaba visualizando lo que hay, no había nada. Después de dar en ese lugar mis pocas y últimas fuerzas que me quedan, pasar ahí mi poca vida que me resta en la oscuridad, pobreza, soledad, y ahí morir. Era un deseo, pero como él dice, era una locura, pues ¿a dónde vas? Pero lo que sí está bien interesante es esa profecía y lo que internamente le conmovió. Miren, yo viví 7 años en Jesús María y fui testigo no de una, sino de varias conmociones al estar presente en la cruz del apostolado. También
con gente de Costa Rica, que te vibra el corazón, que te sacude el alma, que te transforma. Luego ya las respuestas, pues a cada quien, pero que es verdad que allí hay pues una gracia especial, iba a decir una vibración, no, es una gracia especial, una gracia que es la presencia que Dios quiso dar a ese lugar. En su visita a Jesús María, el Padre Moisés profetizó lo que Jesús María es hoy. Es un espacio que invita a la comunión con Jesús, es lo que sucede ahí. Es el silencio y el recogimiento al abrazo de la cruz del apostolado. Y lo que será, pues que va siendo, ¿verdad? El centro de espiritualidad de la familia de la cruz. Claro que nosotros sabemos que Dios no le concedió la gracia de morir ahí. En diciembre del mismo año, por indicación de su superior general, se fue a Tijuana, donde permaneció muy probablemente hasta marzo de 1944. Acuérdense que en ese tiempo la congregación de los misioneros del Espíritu Santo tenía el vicariato, no lo saben ustedes, pero yo se los voy a decir, el vicariato de la Baja California. Si ustedes ven un mapa de México y ven la península de la Baja California, ha de ser como unas 4 veces Costa Rica. Toda esa península de la Baja California estaba bajo el cuidado de los misioneros del Espíritu Santo. Eran unos cuantitos y tenían que recorrer toda la península, que en su mayoría es desértica, de una belleza increíble, porque está entre el Océano Pacífico, que es de un color azul intenso, y el Mar de Cortés, a donde van a desovar, a criar las ballenas. Es un santuario. Aquello es una belleza. Y entonces, ahí en Tijuana, ayudó en todo a Monseñor Felipe Torres, misionero del Espíritu Santo, que era el encargado del vicariato, era como cuasi obispo de ese lugar. O sea, podía usar su mitra, su báculo, pero no estaba consagrado obispo. Era el administrador apostólico, así se llamaba el título, y nada más lo dejó al frente de 25,000 feligreses. Y entonces ahí, a ver, padre, pues ayúdenos, ¿qué va a hacer usted? Bueno, bautizos, confirmaciones, confiese, enfermos, filas. Así, la evangelización de la Baja California, hecha por los misioneros del Espíritu Santo, es uno de los periodos más heroicos y recordables de la vida de la congregación. En eso estamos estudiando en este periodo nosotros, para decir, ahí estuvo también el Padre Moisés aportando a la evangelización de esas zonas casi abandonadas. Y a su regreso de Tijuana preparó un informe del Economato General, mismo que presentó al 4º capítulo general, iniciado el 31 de mayo. Cuarto, es decir, nuestro padre Félix tuvo el primer capítulo, el segundo capítulo. Muere, el tercer capítulo es un capítulo extraordinario porque acababa de empezar su segundo periodo cuando se muere y es elegido es elegido Edmundo Iturbide. Entonces ya pasaron 6 años y ahora viene el 4º capítulo general y ahí pues se entrega su informe y después de ser el ecónomo general, Moisés regresó a su amada Morelia. ¿Se acuerdan que había estado desde estudiante y había formado a los niños y ahí había conocido un montón de personas en dirección espiritual? Y ahí había ofrecido pues las primicias de su apostolado. Ahora lo hacía en calidad de superior del Templo de la Cruz. Ese Templo de la Cruz, bueno, aquí hay un dolor grande, yo lo puedo decir con
pues con todo respeto, era la primera fundación de la congregación y ahora ya se cerró. Se acaba de cerrar este año, se acaba de cerrar hace poquito. Y era un lugar pues muy céntrico, un templo bonito al cual podía usted asistir porque estaba el Santísimo mucho tiempo expuesto. Y ahí también promovió el apostolado con jóvenes en diferentes grupos. Unos le llamaban las yedras, grupos de catequistas, grupos de empleadas, porque empezó a surgir un montón de señoritas que trabajaban en bancos, en tiendas, bueno, y pues hacía grupos para evangelizarlas. Muchas de ellas, pues, luego encontraban marido, las más feas no, pero otras sí. No es cierto, eso es mentira, porque siempre hay un roto para un descosido, dice el dicho. Entonces, y nunca le faltó al padre Moisés algo que lo caracterizó. Su grupo de acólitos, aquí le decimos monaguillos, formó, dirigió y siempre tuvo a un incondicional hermano coadjutor que era el hermano Manuel González. Entonces, el padre Moisés era el director de aquello y el hermano pues los andaba pastoreando a los chiquillos. Con ellos convivió muy cercanamente en las instrucciones, se metía a darles catequesis, en los paseos, en las misas, les recitaba el trisagio a la Santísima Trinidad, les brindaba una exquisita formación humana y cristiana. Qué bien dicen que la Iglesia es madre y maestra cuando encuentra gente como el Padre Moisés, que no solamente catequiza, sino que humaniza y educa en los valores humanos. Fíjense, yo digo, ¿cuántas de ustedes y cuántos de ustedes en la iglesia aprenden a hablar en público, a hacer un resumen, a exponer, a abrir un grupo en la iglesia? ¿Y qué creen que es eso? Pues es la maternidad y el magisterio que la iglesia nos ofrece. Y aquí, pues el padre se rifaba, como decimos, con los chiquillos, y también con ellos, pues solemnizaban los diferentes actos litúrgicos. Por ejemplo, ayer me hicieron mi despedida ahí en la parroquia de Guadalupe, y lo primero que haces es 15, 20, 25 chiquillos, todos vestidos de blanco, ordenados como monaguillos, pues solemnizan la liturgia, ¿verdad? Y de ahí, pues es un semillero de vocaciones. Antes era mucho más, es decir, ¿cuántas veces muchos niños que estaban ahí metidos admiraban a los sacerdotes, se instruían, anhelaban ser? Es que es increíble cómo la sensibilidad de algunas personas lleva a eso. El otro día, un muchacho de aquí, joven, que está casado con sus 2 niñitos, me dijo, padre, le voy a mandar un video de mi hijo mayor. Su hijo mayor tiene 5 años. Entonces él va, agarra un trapo, se lo pone y ofrece la misa. Y le preguntó el papá, ¿qué? Es que yo quiero ser como el padre Carlos. O sea, admiran. Y luego otro, pues aquí yo digo, el hijo de Carlita, Carlita está en el grupo de algunos de ustedes, me mandó un dibujo, ¿tú lo viste? Me mandó un dibujo con un padre celebrando. O sea, la sensibilidad de los niños. Y el padre Moisés, que era como niño, pues aprovechaba todo eso para abrir esos grupos y promover las vocaciones.
También abrió un grupo de acólitos en la ciudad de Pátzcuaro. Ojalá algún día de su vida pudieran ir a esa ciudad de Pátzcuaro, que está a la orilla del lago y que es una belleza de ciudad. Y promovía mucho la devoción al Espíritu Santo. Durante su estancia en Morelia, el padre Moisés estuvo frecuentemente delicado de salud y pues pasaba tiempos prolongados en soledad con Jesús. Y esto le hacía pensar y repensar su vocación de pequeñez, de anonimato. 1947 fue un año en que el padre Moisés fue particularmente golpeado por la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? ¿Cuál enfermedad les dije? La gota, que lo obligó a pasar tiempos prolongados en la cama. Así ayuden, por favor, que me va a dar. Incapacitado, incluso lo que para él era terrible, celebrar la misa. Y la última semana, muchas gracias, de abril se trasladó al Hospital Civil de Pátzcuaro, que era atendido por religiosas, a donde acudió con la intención de continuar recuperándose, al mismo tiempo que de hacer ejercicios espirituales para prepararse a sus bodas de plata. A ver, ¿qué podría hacer el pobre en la cama sus ejercicios espirituales? Pues meditaciones, ¿verdad? Pero para eso se necesita mucha disciplina. Si usted en esos momentos quisiera hacer sus ejercicios espirituales en la cama, tendría su teléfono y vería puros chismes, puras cosas chistositas como les gusta a algunos. El 14 de mayo de 1947, vayan viendo las fechas, el padre Moisés va a celebrar sus bodas de plata sacerdotales. ¿Se acuerdan qué fecha celebró el padre Félix de Jesús sus bodas de oro? El 24 de septiembre de 1937. Aquí estamos en 47, 10 años después, y Moisés va a celebrar 25. Bueno, entonces hicieron un gran festejo, las niñas del catecismo le organizaron una bonita fiesta, los acólitos lo festejaron, y por su parte se preparó para la gran fiesta con sus ejercicios, a los que se presentó ante Jesús con un corazón agradecido por el don del sacerdocio. Vivió este acontecimiento con confianza filial y con amor de padre. Ya viene mi fiesta y espero que sea de gracia para mis hijas y para mí. Mire, antes de pensar en él, pensaba en sus hijas. Y con un corazón contrito dice, dígale a Jesús muchas cosas por mí en este aniversario, escribiéndole a una religiosa. Dígale que me perdone. Esta carta es a la madre Imelda González de Anda, que era una religiosa de su congregación. Había pues un sentimiento de gratitud y de contrición propio de su forma de entender su espiritualidad de pequeñez. Vamos ahora a ver este pequeño video que encontramos y que nos va a ilustrar cómo era el padre Moisés en movimiento.
Homilía del Superior General de los Misioneros del Espíritu Santo. Padre Edmundo Iturbide Reigondau, bendecido seas Moisés, porque haciendo las veces de Cristo vas a tomar el pan, vas a bendecirlo, vas a partirlo y vas a distribuirlo. Pero a la vez tú, por el hecho de haber sido llamado el primero en la congregación, has sido bendecido, Dios te ha partido y distribuido. La razón por la que debes poner en tus labios el himno de gratitud es porque tú has recibido una bendición singular, Dios te ha triturado, te ha hecho singularmente fecundo. Bendecido tú que has recibido una bendición singular llena de amor. Tras de haber elevado tu alma al orden sacerdotal, el cielo ha querido darte la vocación a la vida religiosa, pero esta vocación no es como las demás, al primogénito están reservadas especiales bendiciones. Todos los primogénitos traen consigo un caudal especial de gracias y una misión singular que desempeñar. La gran bendición se llama Jesús, que se te ha dado y con él se te ha dado todo. Esto es una singular predilección del amor de Dios para ti. Te ha tomado Dios como un poco de pan en sus santas y venerables manos y te ha bendecido. Se ha obrado en ti una bendición, una inmolación y una fecundidad. Homilía del Venerable Siervo de Dios, Padre Pablo Guzmán, superior de la Casa de los Misioneros del Espíritu Santo en San Luis Potosí. Hoy venimos a unirnos a nuestro hermano que viene a dar gracias a Dios, por haber vivido 25 años en el sacerdocio y por haberlos vivido en el seno de una congregación que es eminentemente sacerdotal y que siente de una manera muy íntima todo lo que se relaciona con el sacerdocio de Cristo. Nos regocijamos porque es el primer misionero del Espíritu Santo, el que vio nacer a nuestra congregación en la Capilla de las Rosas en el Tepeyac, en México, a los pies de María de Guadalupe. Él mismo se encuentra confundido ante el Señor por tantos beneficios y por eso quiere ofrecer el cáliz de salud para dar gracias.
Su sacerdocio es lo más grande que ha recibido y como ese don ha sido gratuito, está más obligado a agradecerlo. Amado hermano, tú has sabido de las predilecciones divinas y has comprendido algo de estas predilecciones. Fuiste llamado al sacerdocio y fuiste llamado a formar parte de la congregación de los misioneros del Espíritu Santo. Varias casas se trasladaron a ese lugar para acompañar al padre Moisés en tan significativo acontecimiento. A ver, yo les digo, entre nosotros, pues yo cumplo 35 años y nadie viene a mi celebración de los hermanos, si acaso los que están alrededor o si yo tuve compañeros de ordenación, pero acá no, era un acontecimiento. Entonces yo digo, hermanas misioneras de la Caridad de María Inmaculada, la congregación de los misioneros siempre le dio su lugar al padre Moisés. Qué alegría por él y por ustedes, que sepan que siempre fue amado y distinguido por haber sido el primer llamado. Entonces, después de estos acontecimientos, más adelantito, fue designado
como superior de la comunidad de Puebla. En Puebla teníamos una iglesia antigua que se llamaba el Templo de la Inmaculada Concepción y todo el pueblo le llamaba La Conchita. Su estado de salud ya era muy delicado, motivo por lo que lo llevó a ausentarse continuamente de comunidad para dirigirse a Morelia, México, porque ahí lo atendían los médicos. Y Moisés, con su esperanza puesta en Dios, pudo superar las circunstancias dolorosas originadas por su enfermedad. Al acoger sus padecimientos como un compartir la cruz de Cristo y una oportunidad de ganar gracias a favor de la Iglesia, le permitió sufrir con la dignidad de los hijos de Dios nacidos en la cruz. Qué fácil se dice, ¿verdad? Cuando una enfermedad es vivida con dignidad. ¿Cómo se imaginan que se vive una enfermedad con dignidad? Ay, pues que no te estás ay, me duele, ay, se me inflama. Pues que la vives con paciencia. Y además de sus enfermedades, pues a pesar de los fuertes dolores que le provocaban, lo que les decía, no se quejaba, mantenía su buen humor, por lo que muchas veces la gente que lo rodeaba no percibieron su mal estado de salud. Eso también puede suceder. Llevó todo el proceso de su enfermedad con mucha paciencia. Y aquí cuenta un testigo que era el padre José Guzmán, dice, y nosotros estando muy próximos a él, ni siquiera nos dimos cuenta de la gravedad de sus enfermedades. Yo lo recuerdo enfermo, pero no hasta el grado de no poder celebrar. Él llevó heroicamente su enfermedad con mucha paciencia y sin quejarse. Y otro testimonio dice, yo personalmente vi al padre Moisés muy enfermo y postrado, y aún a pesar de eso, él nos hacía bromas o grasejos. En medio de sus enfermedades, que fueron muchas, él trataba de que los demás no las sintiéramos, de no ser una carga para los demás. Con mucho sufrimiento físico y espiritual, pero con el anhelo de ser todo de Dios, el padre Moisés se dispuso a celebrar lo que para él fue su última Semana Santa, a la indicación que le hizo el hermano Manuel. ¿Se acuerdan de ese hermano que lo acompañaba para organizar? Entonces le dijo, padre, no, usted ya no puede. Y entonces le contesta el padre Moisés, no seas tonto, mientras uno pueda, hay que hacer algo, porque es el único consuelo que tiene uno al morir. En el último día de su vida, haber hecho algo. Claro que esto se dice fácil, pero estando enfermo haz algo. Aquí, por una gripita, se me cierran en 15 días, tiene catarro. Imagínese un misionero que fuera así como que se tratara con esos algodones, pues estaríamos bien fritos, ¿verdad? Participó lo más que pudo en los ejercicios cuaresmales y en los oficios de Semana Santa. Al respecto, escribió el hermano Manuel, al padre Moisés se lo llevó de aquí el ataque de uremia, es decir, de ácido úrico, ¿verdad? Celebró toda la Semana Santa, la última de su vida. Estaban el padre Salvador Martínez y el padre Guilebaldo con él aquí en Puebla. La última tanda de ejercicios de esta cuaresma fue de hombres y la dio el padre Moisés. ¿Se acuerdan que antes del concilio separaban? Para hombres, para mujeres casadas que conocían los misterios, para religiosas, se separaban. Y entonces
la última tanda que la dio él, pero pidió que le ayudaran a confesar. Y entonces, a la 1 de la mañana, todavía no acababan. Estaba el templo y entraba la gente, ya ni siquiera en los confesionarios, sino en las bancas sentados los padres, e hileras de hombres confesándose interminables. Bueno, aquí todo es reducido, ¿verdad? Ustedes imagínense lo que es confesar uno y otro. A nosotros aquí nos tocan las tandas cuaresmales y son que terminas agotado, terminas vomitándote, por decir. Pero yo me acuerdo de las tandas en Tabasco, nos sentaban a todos los padres a lo largo de la iglesia con una jarra de agua de piña, porque decían que con eso no los deshidratábamos, y filas, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, sin parar. Bueno, pues aquí pasaba algo así. Entonces dice, llegó el momento en que el padre Guilebaldo que estaba ahí pensó, yo ya no aguanto. Entonces se dijo, ¿qué me tiene a mí aquí a la fuerza? Y se fue. Un poco más tarde también el padre Salvador dijo, ¿quién acaba con esto? No. Y también se fue. Y se quedó el padre Moisés y acabó él solo de confesar a todos esos hombres. Bueno, son ejemplos de gente santa. Miren, yo no critico al padre Guilebaldo ni critico al padre Salvador que se fueron, porque es que hay veces que está por encima de las fuerzas de uno. Sin embargo, las virtudes heroicas pues hacen a los santos. Un relato igual para los que tomaron el curso del padre Ramón Ibarra sucedió en las visitas pastorales, que iban los sacerdotes, como llegaba el obispo, filas y filas y filas, y todos se largaban cansados los sacerdotes, y Ibarra, para no dormirse, agarraba un chile y se lo untaba en los párpados para seguir confesando. Pues son actos heroicos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la espiritualidad del padre Moisés Lira Serafín? Pues es el vivirse como hijo pequeño, estar en los brazos del Padre y no preocuparse del pasado ni del futuro. Estar en los brazos del Padre, como está un niño. Por eso hizo ese clic con la espiritualidad de Teresa de Lisieux, pero con ese tinte, digo yo, de la espiritualidad de la cruz, que es ese tinte, ¿verdad? Nuestro padre le decía, nuestro padre, el padre Félix, decía, las fuerzas humanas tienen un límite. Pues bien, el misionero del Espíritu Santo estará más allá de ese límite. Ándale. Por eso decimos, sí, el padre Moisés encarnó esa espiritualidad. La encarnó en su sencillez, la encarnó en su ocultamiento, en su obediencia, en su pobreza, la encarnó en querer vivir sin competir y luchar por cargos. ¿Podría haberlo hecho? Pues a lo mejor sí. ¿Tuvo tentaciones de esto? Pues también a lo mejor sí. Sin embargo, él lúcidamente optó. Mi debilidad, es decir, mi pequeñez, esa es mi fuerza. Yo ahí me muevo. Y yo les digo, bueno, es un poco irónico y no quiero rebajar la grandeza de esta elección, pero es decir, Moisés se dijo a sí mismo, es que yo en todo soy pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Competir con los gigantones? No. La vida te da limones, haz agua de limón. No te amargues, no seas tonto. Bueno, hay también una lucidez, hay una inteligencia.
no solamente racional, sino una inteligencia espiritual. Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su categoría. Al contrario, se anonadó a sí mismo, haciéndose esclavo hasta morir en la cruz. San Pablo a los Filipenses es el himno cristológico que muchos, bueno, no muchos, algunos hombres hacen suyo. Moisés no se aferró a nada. La muerte del padre Moisés acaeció el 25 de junio de 1950 y desde las primeras horas de este día, de su gravedad, se acentuó. Ya no lograba pasar las gotas de agua que se le daba para mitigar la sed. Ustedes han estado al pie de una persona que se está muriendo, que está agonizando y que ya no puede hablar y que todo el mundo sabe, con los labios partidos de la sequedad, y que todo el mundo sabe que es una gran caridad darles con un algodón, con una cucharita, un poco de agua para mitigar esa sed. A la 1:30 de la tarde su respiración se transformó en un estertor, y a las 6 de la tarde el doctor Norberto Morán diagnosticó que le quedaban alrededor de 3 horas de vida. Qué preciso el doctor, ¿eh? Así como 3 horas. Y el diagnóstico no falló. A las 6:05 de la tarde, el padre Moisés, el hijo pequeño del padre, después de una prolongada y dolorosa agonía, entregó su vida al Padre de manera sencilla, como sencilla había sido su vida. Dejó de respirar, cerró sus labios y en señal de que todo había terminado, miren qué buena foto encontró aquí la investigadora de los cables, Anita, y resbaló suavemente una mano y enseguida la otra. Al aspirar, apareció en su rostro una apacible sonrisa que manifestaba la paz de quien ya contemplaba el rostro del amado Padre, por quien había gastado toda su vida buscando complacerlo siempre y en todo. Acuérdense que el lema del Padre Moisés era: hago siempre el agrado de mi Padre. Como un niño pequeño, miren, cuando se dice la palabra agonía, esta palabra viene del griego y significa, ¿qué significa agonía? Significa lucha, lucha. Entonces miren, ¿por qué se usa esa palabra? Porque se cree, no se cree, se está cierto que es el último intento del poder del mal para arrancarte, parece que estoy hablando de cosas que nunca se hablan, para arrancarte del poder del bien. Es una lucha. Yo me acuerdo que cuando mi papá, yo ya era sacerdote, entonces mi papá estaba agonizando y me habló por teléfono un misionero del Espíritu Santo que yo no tenía mucho trato con él. Pues era un padre que estaba en Mexicali, creo, y me habla y me dice, me dijo Pedrito era el hermano de mi papá, que tu papá está agonizando. Sí, padre X, sí. Pues mira, coge agua bendita, rocíale alrededor de la cama. ¿Y tienes una cruz del apostolado? Claro que sí. Pónsela enfrente. Y yo me quedé, sí, padre. Pero dime que lo vas a hacer. Sí, claro que lo voy a hacer. Es la agonía. Bueno, ¿cuáles son las promesas de la cruz del apostolado? Eso fue lo que me dijo. Exacto, esparcir la virtud. Entonces, mire, son unas cosas de misterio. Simplemente nosotros tenemos una fe y la fe católica te dice eso.
Ahora, pues morir como un perro, no, con todos los auxilios y sabiendo, ¿verdad? Que quien ha sido de Dios, pues también yo me acuerdo que en las últimas de Monseñor Ibarra, le pasaba igual, se tiraba a llorar. Y Conchita le decía, ¿qué le pasa a mi padre? Le decía, la antigua serpiente. ¿Qué cosas habrá ahí? Pues ahora que me muera se los digo, pero la verdad es que a mí no, a mí no. La verdad es que es un misterio. Obviamente que quien ha vivido en gracia y ha preparado siempre, pero a veces se nos olvida decir, es el momento más importante de la vida. Y ahí estará Dios, pero también estará alguna presencia para decir, a ver, todavía este puede ser mío. Ojalá que no, ojalá que no. Pero bueno, les cuento esto para que sepan. Entonces, el padre Moisés lo acompañaron en ese momento de entregar su vida a la Madre Guadalupe Cuevas. Allí no las identificamos, pero estuvieron ahí, que era la superiora general de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, y la Madre Refugio Gascón, que se encontraba en su cabecera, pues ahí está venida. Un numeroso grupo de sus hijas, que en la capilla ofrendaba por manos de la Santísima Virgen la vida de su padre fundador. De sus hermanos misioneros del Espíritu Santo estuvieron presentes los padres, bastantes, Tomás Fallon, Luis Cervantes, Salvador Cervantes, José Guzmán, Tarcisio Romo, Luis Vigers, Víctor Tena, Carlos Furber. Uno a uno le rezaron y le dieron la absolución. Después, solemnemente rezaron el Te Deum. Se encontraban también el padre Leonardo Becerra, que era un franciscano, religiosas pasionistas y hermanas josefinas, además de algunos laicos. A ver, ¿por qué había tanta gente? Pues porque tenía fama de santidad. No hay otra. 10 minutos después del fallecimiento, o sea, les avisaron y llegaron el padre Edmundo Iturbide, que era el superior general, y el padre Ángel Oñate y el padre Félix María Álvarez. Estando ya el cuerpo del beato expuesto para las exequias, fue visitado por gran cantidad de personas seglares y religiosas de diferentes institutos religiosos. Lo mismo que pasó con Conchita, lo mismo que pasó con el padre Félix y lo mismo pasa con el beato Moisés. Así es que muchachas, si quieren, y muchachos, si quieren un funeral muy concurrido, pórtense bien. Entonces luego también, durante la noche estuvieron presentes los diferentes grupos de misioneros del Espíritu Santo de las Casas de México, alumnos de la Escuela Apostólica y misioneros de la Caridad de María Inmaculada, que acudieron a despedirse de su padre fundador. Vamos a ver, que la muerte de un santo es un evento. Por eso la Iglesia celebra la muerte como el día del nacimiento, a la verdadera vida. Al día siguiente se celebraron 3 misas de cuerpo presente, presididas por el padre Edmundo Iturbide. No se podía, acuérdense, concelebrar. Estamos en 1950. Faltaban todavía 15 años para el Concilio Vaticano II. Entonces, una misa la celebró el padre Edmundo, otra la celebró el padre Guilibaldo Márquez, que era de la comunidad del padre Moisés en Puebla, y luego otro, padre Leonardo Becerra, franciscano, que era el capellán de las monjitas del padre Moisés, misioneras de la Caridad de María Inmaculada,
en el Sanatorio Rouget, quien acompañó muy de cerca al padre Moisés durante su última enfermedad. Ahora, decimos, ¿qué es lo que hace que una persona sea santa? Pues que ha vivido las virtudes en grado heroico, todas, sin faltar ninguna: prudencia, mansedumbre, obediencia, castidad, fe, esperanza, todas. Y claro que la santidad se inserta en lo imperfecto, porque la perfección se va a dar cuando llegues al cielo. Antes no. Por eso también la santidad es algo admirable, porque eleva al hombre o a la mujer, lo eleva a un grado sublime. ¿A qué? A transformarse en Cristo. Moisés, cuando murió, estaba transformado en Cristo ya. Y luego, bueno, en la última etapa de su vida constatamos que continúa presente su deseo de ser como Dios lo quiere, y se acrecienta ese deseo de poner su vida en manos del Padre y ser todo de Él. Escribe Él mismo: todo de Él y para Él, y en Él con María. Que todo sea por Él y para Él, según su beneplácito. La disposición de unir su propia voluntad a la de Jesús para ofrendarla al Padre se hizo particularmente presente cuando estuvo al borde de la muerte en 1948. Fue entonces cuando acuñó la frase que repetía constantemente: lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. ¿A qué les recuerda esta frase? A Concha. Con la que expresó su total disposición a la voluntad de Dios. Con frecuencia, ya que en su vida se hicieron presentes muchas veces las enfermedades, le permitieron o le propiciaron que Moisés experimentara esa vulnerabilidad, esa pequeñez y la cercanía de la muerte, ante lo que, siendo fiel a su espíritu, dijo pequeño, unió su voluntad a la del Padre, expresando un cántico de gratitud. Con que Jesús me dejó otro poco, así lo siento, eso en 1948, que ya casi pensaba que se moría. Y lo veo, bendito sea, Él sabe lo que hace. ¿Serían tantas oraciones? Hija, pídale que el poco tiempo que me resta sea todo para Él y como Él quiera. Estoy profundamente agradecido y comprometido, y sé que pronto me iré. Así lo espero en su misericordia. Pronto nos iremos a la eternidad y confiamos en su misericordia infinita. Yo aquí caminando a la eternidad, y creo que rápidamente, si viera que no me siento bien. Cualquier día ya verá cómo me pongo más mal. Que todo sea según su beneplácito, y todo para su mayor gloria, como quiera y cuando quiera. No me olvide. Entonces, Moisés, desde su experiencia infantil y juvenil, y después como misionero del Espíritu Santo, tuvo muy claro su herencia espiritual, su propia realidad de pobreza y pequeñez, e hizo de eso su propio camino. Siendo un joven de 27 años, escribió: ¡Viva Jesús! ¿Qué le diré? Oh, bendito sea Dios, que cierto es que por nosotros mismos nada podemos. Vio mi impotencia y mi miseria, y qué cierto es lo que usted me dijo la última noche, que no era yo para la vida activa, sino para la contemplativa. Ser niño, vivir siempre en los brazos de Dios, dejándose amar de Él. Oh, sí, Padre, si viera cómo ando por aquí. Y también qué cierto es, y lo veo por lo práctica, que cuando se trabaja por una virtud,
todo anda bien. Y cuando no se hace nada, todo se pierde. Así me pasa a mí. He andado muy distraído. La unión con Dios no va bien. Y por consiguiente, todo. ¿Y la causa cuál será? Creo que será mi poca energía y nada más. Mi poca voluntad. Estamos en una situación que no nos ayuda mucho para el recogimiento. Es cierto que aún no nos hemos encarrilado en nuestra vida ordinaria, pero ¿qué importaría eso si estuviera íntimamente unido a Dios? Sí, miren, es un joven de 27 años y tiene una conciencia de dónde brota la fuerza espiritual, pues de la unión con Dios. ¿Qué importaría la división de nuestra casa, la falta de observancia del reglamento, los trabajos manuales, las gentes, los muchachos, del canto y mil otras cosas? Oh, sí, Dios mío, úneme fuertemente y para siempre contigo. Tú ves mi voluntad, ves mi miseria y con todo eso me doy. Oh, sí, me doy a ti para que tú trabajes porque yo no sirvo. En mi debilidad está mi fuerza. Yo no sirvo. Es su hijo Moisés, María de Jesús. Así se firma. Moisés, María de Jesús. Moisés descubre esta carta que leímos tan hermosa, se la dirige al padre Treviño, con el cual luego tuvo cuentas allá en San Felipe, pero le tenía confianza. Moisés descubre que la esencia de toda vida espiritual es la unión con Dios. No hay más secreto, muchachas. Cuando nosotros decimos, ¿cuál sería el secreto de la Madre Teresa, o del Padre Pío, o de Santa Teresita del Niño Jesús, o de Concha Cabrera? La unión con Dios. ¿No hay más? Esa es la fuente de santidad. Por eso, la vida mística es así como la explosión de la intimidad de la vida de Dios en una persona. Cuando no hay vida mística no quiere decir que no haya unión con Dios. Es a veces más azarosa porque hay mucha aridez. Y además, como es de esperarse, la lucha es eso, una guerra contra uno mismo para poder conquistar lo que más nos cuesta a todos, que es dominarnos a nosotros mismos. Fíjense qué escribe el padre Moisésito en 1920. Tendría en ese tiempo también 27 años. Luchando por ser pequeñita, confiada en los brazos de Jesús, está muy lejos de tener esas virtudes propias de los niños, pero está diciendo de su alma, la trata como una señorita, dice, por ser pequeñita, pero no se desalienta. Lucharé, Padre mío, sí, siempre lucharé por ser pequeño, pues a cada momento palpo mi impotencia, en todo sentido. Allí en la oración se me ocurrió preguntarme, ¿por qué no tendré yo aquellos dones naturales que otros tienen? Fíjense, aquí es algo que yo he observado, que los santos no caen en esa trampa. ¿Por qué? Y así servir mucho a mi congregación. A ver, este tiene y yo soy una porquería. Y la respuesta se dejó oír en mi alma. Me pareció que alguien me decía, porque Jesús te quiere pequeñito, tú no harás cosas grandes porque eres impotente. Tu vida se pasará en los brazos de Dios, amando y dejándote amar. He aquí mi camino, pequeñito, víctima y muy hijo de María. La trampa que tenemos siempre es compararnos con los demás. Ay, porque yo no manejo los cables como Anita y no tendría yo que andar dependiendo. Oye, pícale aquí, ¿cómo le hago acá?
Pues ella tiene lo suyo, y usted tiene lo suyo, y usted lo suyo. Los santos, ¿con quién se comparan? Con Dios. Ay, sí, entonces, pues, ¿qué me comparo con Dios? Soy una porquería. Y es lo que Jesús le hace sentir a Moisés. Me hizo sentir que me quiere, tú no harás grandes cosas, te quiere pequeño. Y también Moisés sabe que ese camino recorre la vida con muchas posibilidades, pero es necesario escoger las cosas que son posibles, las que están a mano, no andar buscando recursos de quién sabe dónde, no, se buscan en la cotidianidad. Esta es la clave de la santidad. La clave de la santidad es obedecer. La constante fidelidad a las cosas pequeñas no es una virtud mediana, es un poderoso medio de nutrir a nuestra alma y de darnos a Dios. Es el heroísmo escondido. Para dar grandes pasos por este camino, no basta tener la intención recta. Sí, ahí está lo primero para hacernos santos. La conformidad con la voluntad significa que acepto los mandamientos, los mandatos, los reglamentos, y todo se encierra en la obediencia. Ustedes dirán, ¿y nosotros, ustedes laicos, a quién tienen que obedecer? ¿A su marido? ¿A su mujer? Dios guarde. No se crea, señora, ¿a quién hay que obedecer? Cuando hablamos de la obediencia, en la vida religiosa pues está muy claro, pero ¿y ustedes? Pues la obediencia es a la voluntad de Dios, ¿verdad? Al querer de Dios. Yo cuánto les insisto a ustedes, queridas, de ese heroísmo escondido, para que ustedes sientan que en las cosas pequeñas, en la fidelidad a Dios y en la constancia, está la santidad. Así se obedece a Dios. Cuando Dios te dice, yo quiero de ti esto, no dice, un día sí, ¿eh? Si tienes catarro, no, ¿eh? Si tu mamá le salió un grano, no, ¿eh? No, siempre. El padre Moisés constantemente hace resúmenes de su experiencia, sobre todo para descubrir la voluntad de Dios en su camino y ponerla en acto. No es solo un discurso de ideas, sino una búsqueda de aterrizar lo que encuentra, como lo hace siempre que tiene sus ejercicios espirituales. Termino mis ejercicios anuales. No tengo más que hacer que afirmarme en mis propósitos pasados, o mejor, en darle a Jesús lo que me pide. Es buscar la voluntad de Dios. Él estaba queriendo obedecer a Jesús, vivir más intensamente mi voto de abandono, realizando lo que Jesús me pide. Muy pequeño, muy hijo, recogido, generoso y abandonado a su acción. Mi voto de abandono, estar más atento a Él, su voluntad en cada acción y que haga, o en cada acción que haga o circunstancia en que me encuentre. Mis 3 horas de oración, desde el principio se propuso eso, 3 horas de oración. Ustedes me dirán, no, yo no puedo, yo no soy padre, tiene usted razón, no soy religioso, tiene usted razón, pero siquiera sus 15 minutos, sí. Formalidad en las confesiones, quitar lo que pueda ofender a mis hermanos, por María y en María. Un alma pequeña no debe apartar su mirada de mí, solo debe descansar en mí y esperarlo todo de mí. ¿Crees que yo pueda permitir o querer algo que no contribuya a aumentar mi gloria? Veme solo a mí. Sé bueno con todo. Esos son los propósitos que él se hace pensando en lo que Jesús quiere. Sé bueno con todos. Calla,
ocúpate de amarme. Una cosa es necesaria, ser nada para que Él sea todo. Dos abismos, la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Lo que les digo siempre, pensando, ¿quién somos nosotros delante de Dios? Nada. Y luego dice, la gracia más grande que Dios nos haya podido conceder es el incomparable tesoro de nuestra pequeñez. Otra vez aflora aquí aquello de, en mi debilidad está mi fuerza. ¿Por qué? Porque es mi tesoro. Señor, cuanto más me empequeñezco, más me acerco a ti. Si la finalidad de la vida cristiana es la unión con Dios, entonces hay que empequeñecerse para acercarse más a Él, según esta lógica, ¿verdad? Y cuando te aproximas más a mí, tanto más aumenta mi pequeñez y con ella mi única grandeza. Tú, mi única grandeza, mi pequeñez. Esta es la doctrina de la infancia espiritual resumida. Jesús quiere que mi corazón sea totalmente de Él. En estos ejercicios, el Padre tenía 41 años. El Padre ya ha destilado, por decir así, la esencia de su espiritualidad y su legado, la pequeñez, la unión constante con Dios, el abandono a la voluntad divina, el amor a María, la caridad hacia los demás, la bondad, son los ejes de su camino espiritual. Qué bueno que las misioneras de la Caridad de María Inmaculada y los misioneros del Espíritu Santo tenemos este ejemplo, porque en él también tenemos la responsabilidad de darlo a conocer. En 1935 reitera, el alma pequeña solo debe ocuparse de amar a Jesús en la sencillez y abandono, ocultarse en sus brazos como niño de su madre, especialmente en los momentos difíciles. A sus hijas, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, les deja esta herencia de lo que supo vivir cada día, luchando y esforzándose por ser coherente con lo que Dios le iba poniendo en su camino. Por eso Moisés llegó a ser una autoridad espiritual. Los llamamos maestros de la vida interior. Son como dóciles al Espíritu para poder enseñar. Muy amadas hijas y hermanas, a ver, monjitas, pónganse atentas porque esto va dirigido directamente de su padre fundador, el Beato, para ustedes. Muy amadas hijas, hermanas eucarísticas de la caridad, ya vais a ser muy dóciles para que nuestro Señor os conceda la incomparable gracia de ser muy pequeñas. Yo no quiero gente grande entre vosotras, gente llena de su propia suficiencia. No, Jesús y María os quieren a todas formando una turba de niñas, puras, alegres, que vivan rodeando y amando a Jesús en sus sagrarios. Los pequeños son los más fuertes y serán los que conviertan al mundo. No infantiles, Para hacer esta categoría de niñas tienen que ser absolutamente maduras. Pues bien, aquí tenéis una de las propiedades de los niños, de las almas pequeñas, y al mismo tiempo es algo que os hará más pequeñas. ¿Saben cuál es? La fe. Los niños todo lo creen y nosotros todo lo debemos creer de Dios y de los que representan a Dios. Por eso vuestras superioras que representan a Dios deben estar más unidas a Dios. Échenle ojo. Más pequeñas para traslucir a Dios.
Fijaos bien, perdón, amadas hijas, que de aquí depende toda vuestra conducta. Es el principio y fundamento saber todo lo que Dios nos enseña y creerlo firmemente, porque Dios no puede engañarse ni engañarnos, porque es Dios, porque es vuestro amadísimo Padre. Todo, hijas, lo debemos creer con una firmeza grande, más que lo que palpamos con nuestros sentidos o facultades, más que lo que nos dicen los sabios del mundo. Así son los niños por naturaleza, así debéis ser vosotras por la gracia y la virtud. Debéis pensar, reflexionar, pero para mejor creer lo que Dios os dice y para tener limpia la verdad de Dios, porque hijas, lo que Dios nos enseña así es la verdad, porque Dios es la verdad y las almas pequeñas deben vivir en plena luz, en plena verdad, Dios. Bueno, yo creo que hay una fuerte invitación a vivir una vida de fe y una vida de obediencia. Cuando se dice una turba de niñas, no se dice de monjas infantiles, no. Para hacer esta clase de niñas hay que ser absolutamente maduras. Bueno, Moisés nunca abandona la espiritualidad de la cruz, aunque Santa Teresita de Lisieux influyó muchísimo en él. Para él es muy importante la espiritualidad de la cruz y les lega a sus hijas gran cantidad de escritos. Yo quisiera terminar diciéndoles que, como escribió ya muy cerca de su muerte, el padre Moisés dice que el espíritu de infancia empieza por una convicción profunda de nuestra nada. Eso lo ha repetido una y otra vez, ¿verdad? Si estamos convencidos de que no merecemos nada, ¿por qué nos extraña que no nos prefieran? Fíjense aquí. ¿Por qué nos extraña que no nos prefieran cuando nos dejan humillados y a los otros les ponen las coronas y les regalan las rosas? ¿Por qué? Si estamos convencidos de que no merecemos nada, entonces deberíamos de decir, está bien, un día del año que me hicieron a un lado y apenas si le atinaron, porque mucho hacen con tenerme aquí. Ándale, eso se les está diciendo a sus monjas, ¿verdad? Sí. ¿Usted de qué se anda quejando? Dele gracias a Dios humillada y dígale, qué paciencia de mis hermanas que todavía, a pesar de lo que soy, me tienen aquí. Como os decía, un niño pequeño, aunque no se dé cuenta, es incapaz de todo. Lo mismo nosotros, pero por convicción. Es donde se pide la madurez. Entonces, resumiendo, convicción profunda de nuestra nada, convencidos de que no merecemos nada, de que no podemos nada. ¡Qué fácil! Ustedes quieren que se difunda la infancia espiritual, religiosas, hay que vivirla. Esa impotencia nos lleva a poner toda nuestra confianza en Dios, como un niño en brazos de su madre. La espiritualidad de la cruz que hemos recibido en herencia y que tiene tanta riqueza, nos ofrece testimonios verdaderamente luminosos de santidad. Concha como madre espiritual y base de todo el edificio, mujer de fe, humilde, sacrificada, penitente, generosa, obediente, consciente de su nada,
dócil al Espíritu Santo, enamorada del crucificado, apostólica, contemplativa, orante, alegre, confiada, abandonada en Dios, eucarística, mariana, apasionada, sublime. ¿Podría decir más? Esta es la madre de Moisés. Félix de Jesús, obediente, observante, contemplativo, apostólico, sacrificado, fecundo, varonil, tierno, hombre de fe, amantísimo del Padre Eterno y de María, persistente, confiado, instruido, bondadoso, exigente. Este es el padre Félix, el padre de Moisés. Y ahora Moisés, ay Dios, se me fue la... Y ahora el padre Moisés, hombre de fe, obediente, dócil, sacrificado, penitente, consciente de su pequeñez, amantísimo del Padre y de María, contemplativo, humilde, fecundo, alegre, eucarístico, mariano, apostólico, bondadoso. Parecen parientes. Estos tres se parecen porque son de la misma familia. Creo que tienen los mismos genes espirituales. Son la punta de lanza de una espiritualidad, camino de santidad que está al alcance de muchos, a tu alcance y del mío. Todos, con la gracia de Dios, podemos caminar por este camino. Por eso terminamos diciendo: Beato Moisés Lira Serafín, ruega por nosotros. Y ahora su querida tarea, queridas hermanas y queridos hermanos que han asistido a estos 5 cursos. Espero que hayan hecho la tarea. La tarea de hoy es reflexionar sobre un texto del Padre Moisés y yo les pido qué cosas pueden hacer suyas para su propio camino espiritual.